Hola, somos el equipo número 6. Somos estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Nuestra experiencia educativa es Historia del Pensamiento Económico, impartida por el licenciado Calino Apel Artemio. Este trabajo es realizado por Gómez Cruz Eva Jimena, López Hernández Paola y Morales Hernández Hugo Emiliano. El primer tema es la antigüedad clásica, primeras expresiones del pensamiento económico. La cultura occidental es heredera de la tradición grecolatina y prácticamente no tiene aportes de culturas más antiguas. Aquí no se conservan escritos de los que pueda deducirse un pensamiento científico en el aspecto económico. De los fragmentos que se conservan, los historiadores del pensamiento económico no han podido interesarse lo suficiente por dichas sociedades. Esto no quiere decir que en los textos antiguos no haya opiniones, ya que tienen una difusión muy restringida, y también unas referencias sobre asuntos propios de la economía. Tampoco significa que aquí nos expliquen las formas de resolver los problemas económicos. Y se sabe que las referencias contienen conocimientos prácticos extraídos de la experiencia cotidiana. Hablaremos de Homero. En la Ilíada y la Odisea se encuentran numerosas referencias a la vida y a la economía de los antiguos griegos y también de los pueblos vecinos hacia el siglo XII a.C. Se considera que es ciencia todo esfuerzo intelectual para adquirir conocimientos, realizado por personas especializadas utilizando técnicas específicas e instrumentos analíticos apropiados para poder adquirir un dominio de los hechos superior al mero conocimiento fáctico. La primera economía científica de nuestra civilización occidental empieza en la Grecia clásica. Hesíodo. Su poema titulado Los problemas y los días se trata de una poesía didáctica basada en sentencias morales, y aquí busca que los hombres se comporten de acuerdo con la justicia y practiquen una vida virtuosa sin perjudicar a los demás. En el mito Las razas de Hesíodo se refiere a la primera raza de hombres que era de oro, y estos habitaban en un paraíso terrenal donde el fecundo suelo producía espontáneamente abundantes y generosas cosechas, y así era como vivían de sus campos con alegripas colmados de toda la suerte de bienandanzas. A los hombres actuales, los de la raza de hierro, les da consejos para cultivar bien la tierra y obtener frutos abundantes de ella. Exalta la prodigalidad de la tierra, pues ofrece una multitud de frutos y la considera como madre de todos los seres. Hesíodo considera la tierra y el trabajo como dos elementos que constituyen la fuente de las riquezas, y podríamos atribuir a Hesíodo la consideración de dos factores de la producción según la terminología moderna. Él considera la justicia como una nueva fuente de riqueza y exhorta a los humanos a practicarla, ya que los pueblos que nunca se apartan de ella son más gozosos, viven en paz, preservados del horror de la guerra, y su población próspera sin padecer hambre ni calamidades, al obtener abundantes frutos y ganados del campo. Propone practicar la generosidad porque ello proporciona gran felicidad y alegría al que da de buen agrado. En la donación, el que da no recibe bien material alguno a cambio, pero sí recibe un bien inmaterial, que es la satisfacción personal de haber ayudado a otros. De Demócrito solo se conservan unas 300 citas. Él escribió un tratado de economía en el que puede entreverse la concepción de una teoría subjetiva del valor y también una teoría de la preferencia de los bienes presentes respecto a los futuros. Él defendió la propiedad privada y fue el primer autor en concebir una filosofía materialista. Jenofonte fue discípulo de Sócrates y escribió su famosísima obra Anábasis y Económico. El Económico de Jenofonte, escrito en forma de diálogo, es uno de los primeros libros que se conserva completo. Y él dice que la agricultura es la actividad más productiva, por lo cual es la principal fuente de riqueza, sosteniendo una prosperidad de los pueblos. Y por eso dice que la agricultura es la madre y nodriza de las demás artes. La agricultura, la milicia y la política son actividades nobles y los oficios manuales no. En la concepción de los griegos clásicos, la gente noble debe disponer tiempo para ocuparse de los amigos, de la política y de la defensa de la patria.
Él dice que sin seguridad exterior e interior sería francamente difícil ejercer el libre mercado. Para él, la agricultura es importante porque sus productos permiten habituallar a la población y pagar los impuestos. Alude a la gran productividad obtenida por los pueblos sedentarios. Los bienes económicos son los que proporcionan una utilidad a quien la posee, y la riqueza no consiste exactamente en tener una gran cantidad de bienes. Se puede ser rico con bienes escasos si estos son más que suficientes para poder satisfacer las necesidades. Una forma de lograr riqueza es mediante el ahorro, pero quien más medios tenga, tanto más podrá ahorrar. Platón. Él es uno de los más egregios filósofos griegos del que se conservan casi todos sus escritos. Él fue discípulo de Sócrates. Fundó en Atenas la academia y fue Aristóteles su discípulo más memorable. El Estado se estructura en tres clases sociales. La primera es gobernantes o filósofos. Aquí existen los miembros más sobresalientes de la clase de los guerreros por sus cualidades morales e intelectuales. 2. Guerreros, esmeradamente educados y entrenados para la defensa de la polis. Es una clase fundamental para la supervivencia de la comunidad. 3. Productores. Es una clase constituida por los campesinos, artesanos y comerciantes, es decir, por todos aquellos individuos que proporcionan los medios necesarios para poder satisfacer las múltiples necesidades de las polis. El origen del Estado se encuentra en el intercambio. Su sistema de clases sociales es posible a base a la especialización del trabajo porque ella incrementa la productividad y aporta el excedente necesario para el intercambio. Platón explica la evolución de un tipo de gobierno a otro en términos de luchas de clases. La primera es la timocracia. La timocracia es el gobierno de los guerreros en su afán de obtener el poder y las riquezas frente a la laxitud de los magistrados. La oligarquía. Esta viene cuando unos pocos acaban enriqueciéndose. Y por último, la democracia. Sucede al igual que la anterior debido a la conquista del poder por parte del pueblo oprimido ante las desigualdades económicas. El dinero aprecia que en realidad es un símbolo arbitrario del valor de las cosas, ya que su principal función es la de facilitar los intercambios. La moneda no tiene que estar vinculada al valor intrínseco del material empleado en materializarla. Expone una idea nominalista del dinero. El dinero es una representación abstracta, o signo, del valor de las cosas establecida por una convención social o por imposición del Estado. El crédito debe basarse en la confianza personal. Existen tres escuelas filosóficas griegas. La escuela clínica. Aquí hace relación con la palabra perro, que era el tipo de vida austero que llevaban los seguidores de esa escuela, que inspiró ideas de pobreza y de ascetismo. Esta escuela está representada por Antístenes, que fue un discípulo de Sócrates y autor de otro económico. Este basaba su filosofía en la virtud, el trabajo y una vida libre de exigencias sociales. Él confiaba en el ser humano individual y no en las instituciones. Diógenes. Él utilizaba como vivienda un tonel, predicaba un tipo de vida virtuosa y libre de las necesidades materiales. Vivió como un vagabundo en las calles de Atenas, convirtiendo la pobreza material extrema en una virtud. La escuela estoica. Practicaba el dominio de las pasiones que perturban la vida valiéndose de la virtud y la razón. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de las comodidades, los bienes materiales y la fortuna. Esta escuela fue impartida por Zenón. Él impartía esas enseñanzas y fue influenciado por la escuela clínica. La virtud es el único bien existente y su práctica debe ejercerse libre de emociones y de pasiones. La filosofía de esta escuela tuvo un hondo arraigo entre las clases nobles del Imperio Romano. El legado
nos ha llegado a través del derecho romano y también del derecho natural. La escuela epicúrea. Aunque se trata de una filosofía materialista y hedonista, inspira un cierto ideal de amor por la humanidad al considerar como placer más importante el disfrute de la compañía de los amigos. Esta escuela es representada por Epicuro. El enriquecimiento debe provenir de la disminución de las apetencias. Aquí hay un tipo de vida sencillo, retirado y con tranquilidad de ánimo. Y la finalidad de esta vida es la satisfacción de los deseos necesarios y también el disfrute de los placeres en la unión de los amigos. Aquí, este personaje predica un pragmatismo conformista cuando las circunstancias sean adversas para la obtención de los bienes con el satisfacer los placeres. Hubieron 4 autores que escribieron sobre cuestiones agrícolas. Fueron Catón el Viejo, Varrón, Cicerón y Columela. La influencia de Jenofonte en el mundo latino también se dejó sentir hasta la misma caída del Imperio Romano a través de las escuelas estoica y también de la neopitagórica. Las verdaderas aficiones de la aristocracia romana se decantaron hacia la política, el derecho y la guerra. Aquí contribuyeron a la ciencia de la economía en el campo de la economía aplicada. Hubieron 4 autores que escribieron sobre cuestiones agrícolas. Fueron Catón el Viejo, Varrón, Cicerón y Columela. La influencia de Jenofonte en el mundo latino también se dejó sentir hasta la misma caída del Imperio Romano a través de las escuelas estoica y también de la neopitagórica. Las verdaderas aficiones de la aristocracia romana se decantaron hacia la política, el derecho y la guerra. Aquí contribuyeron a la ciencia de la economía en el campo de la economía aplicada. Los romanos contemplaron diversas clases de préstamos: mutuo, comodato, foenus, pecunia traesitia y foenus nauticum. Aquí en el Islam, las rutas comerciales con el lejano oriente y las marítimas de los mares Mediterráneo y Rojo quedaron bajo la dominación árabe. Los dinares de oro de califato cordobés se difundieron por toda Europa, y Córdoba se convirtió en lo que hoy llamaríamos el centro financiero internacional del mundo occidental. Todos los árabes emitieron monedas como el dirham de plata y el feyús de cobre. El desarrollo económico-cultural del orbe islámico estuvo muy influenciado por el Corán. Ahora hablaremos de Mahoma. La conducta moral de él se fundamentaba en su conocimiento del judaísmo, al igual que del cristianismo. Él manifestó tener revelaciones divinas y la transmitió inicialmente a un reducido grupo de adeptos suyos. Él no dejó su pensamiento por escrito, pero transmitió oralmente su doctrina revelada por Dios. Para él, el Corán es básicamente un código de conducta moral, y en él se reflejan ciertos aspectos de la vida de los creyentes musulmanes relacionados con cuestiones económicas. En el Corán se exhorta reiteradamente a la plegaria y a la limosna. Este personaje santifica bajo la figura de la limosna la ancestral práctica de la distribución y redistribución de bienes. Mahoma predicó una alimentación saludable debido a la baja densidad de población y a la alta mortalidad en los países desérticos como Arabia Saudita. La alimentación sana tenía que empezar desde la lactancia, que debía durar 2 años. La sociedad árabe en tiempos del profeta ya había consolidado la propiedad privada y los derechos hereditarios. Ibn Abdún. Él fue un sevillano que vivió a finales del siglo XI y a principios del siglo XII. Él defendía los precios justos y también evitaba el fraude, el control de la calidad y la salud pública.
La autoridad pública fomenta el cultivo de materias primas en aguasales o en riberas de los ríos. Él consideró que la agricultura era la base de la civilización y contempló como deseable que los grandes señores del reino se dedicaran personalmente a dirigir los cultivos. También anticipó algunas de las apreciaciones de los fisiócratas economistas franceses de la segunda mitad del siglo XVIII. Al-Dimashqui fue el mercader de telas egipcio que escribió el libro sobre los principios de comercio. Él amplió el contenido sobre el comercio. Su autor analiza conceptos comerciales como los bienes muebles, el beneficio, la forma de conservar los bienes y riqueza, las clases de comerciantes y los intermediarios. Él define el beneficio como la diferencia entre los ingresos y los gastos. La actividad comercial está tan vinculada a la personalidad del comerciante que en los gastos se incluyen los costos del negocio, la compra de mercaderías y los gastos personales. Él menciona 4 causas para poder incrementar la riqueza. 1. Los beneficios tienen que ser positivos. 2. El tipo de negocio. 3. La clase del producto. Y por último, la velocidad de circulación del dinero. Ibn Khaldun. Él fue un historiador tunecino descendiente de una aristocrática familia. Las actividades económicas naturales para ganarse la vida son la agricultura, la artesanía y el comercio, cuyo desarrollo depende directamente del incremento de la demanda. Él define el comercio como una actividad cuya finalidad es la obtención de una ganancia o también de un beneficio. Presenta una concepción de libre comercio en su exposición de la hacienda pública. Capta la noción del flujo circular de las rentas y la interdependencia de las actividades económicas. La prosperidad del soberano se debe basar en la de sus súbditos que así podrán pagar los tributos necesarios para el sostenimiento del Estado, debiendo ser pequeño el porcentaje del impuesto. Tema número 3. El Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo de la cultura occidental comprendido entre los siglos XV y el siglo XVI, durante el cual se rescataron los valores y el espíritu de la antigüedad clásica grecorromana. Su manifestación más visible se encuentra en el arte y en la arquitectura, pero otros aspectos culturales también fueron afectados. Constituyó una revolución, puesto que en un breve lapso histórico cambiaron todas las estructuras sociales, culturales, religiosas, políticas y económicas. La modificación de la estructura económica se vio impulsada por la existencia de excedentes libres del control de los señores feudales, derivados de un gran aumento de la producción, parte del cual pudo dedicarse al comercio internacional. El afán de las riquezas y lucro personal impulsó la actividad comercial e incitó a las grandes exploraciones de las rutas oceánicas hacia el lejano oriente. Y por último, la costa africana se iba conociendo en el intento de bordear este continente para poder llegar a Persia, a India y a China. Últimos escolásticos. Luca Pacioli. Él fue un fraile franciscano y eminente matemático italiano. Escribió sumas de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad en el año de 1494, y aquí resume todo el saber matemático de su tiempo. Expone el primer tratado sistemático de la teoría de la contabilidad por la partida doble, que es importante instrumento para el control y el análisis del funcionamiento de toda la actividad económica. España pasó a ser una referencia mundial al convertirse en una potencia económica, política y militar a escala mundial, debido a las enormes riquezas que tuvo del desarrollo del comercio con sus colonias americanas tras el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo. Escuela de Salamanca. En esa escuela de Salamanca se incluyen los últimos escolásticos españoles que fueron discípulos de los maestros de teología de la Universidad de Salamanca.
Estos teólogos juristas abordaron el estudio de los hechos y problemas económicos que a partir del descubrimiento de América se fueron multiplicando. El iniciador de estos estudios fue Francisco de Vitoria, por lo que ha merecido el título de fundador de la Escuela de Salamanca. Francisco de Vitoria. Su pensamiento se difundió por toda España y también por Europa a través de las copias de los dictados realizados por sus alumnos en el aula. Él es considerado uno de los fundadores del derecho internacional. Para él, la teoría del valor es como los precios deben ser, ante todo, justos. Es condición indispensable que en los contratos no exista fraude, engaño o ignorancia. El problema fundamental en que los intercambios es la desigualdad intrínseca de los bienes, en especial cuando uno de ellos es el dinero. En los mercados de competencia imperfecta, él distingue entre aquellos en los que hay más vendedores que compradores y en los que existen más compradores que vendedores. El precio fijado por ley es el precio justo, pero la ley solo debe establecer los precios de las mercancías muy necesarias. En el interés, comprendió la necesidad de la financiación para el desarrollo de los negocios y también para el progreso económico. Él no es partidario de la libertad absoluta de la contratación. En los países en los que se escasea la moneda, esta vale mucho y por tanto, si alguien desea cambiar su dinero procedente de un lugar en el que la moneda vale poco, cambia su valor. Todos los pueblos tienen derecho al libre comercio, porque pertenece al derecho de gentes y es natural y de origen divino. Martín de Azpilicueta. Aún asumiendo la opinión de Aristóteles sobre la antinaturalidad de las ganancias obtenidas con el préstamo del dinero, acabó por no considerar injusto el interés en determinadas circunstancias. Trató de conciliar la postura aristotélica respecto al comercio con la apreciación moral no condenatoria de los negocios existentes en su tiempo. Él decía que todas las mercancías se encarecen por la mucha necesidad que hay y poca cantidad de ellas. Uno de los primeros autores en percatarse que la abundancia de dinero era de la causa de la elevación de los precios fue Martín. También él fue iniciador de la teoría cuantitativa del dinero, al igual que de la teoría de la paridad del poder adquisitivo del dinero. Tomás de Mercado. Él escribió al estilo ético de la escolástica con la pretensión de ser una guía moral para mercaderes y lo dedicó al Consulado de Mercaderes de Sevilla. Él obtuvo información de primera mano, conversando con los comerciantes. Su libro es muy instructivo para conocer las costumbres y prácticas mercantiles en la España de esa época. Funda el valor en la utilidad proveniente de la necesidad y de la escasez relativa, ya sea esta de la mercancía, del dinero, del número de compradores en proporción a los vendedores o del tipo de venta. Él es partidario de la tasación legal del precio cuando se trata de las mercancías más necesarias. Distingue entre el valor nominal de la moneda y su poder adquisitivo. Expuso el teorema de la cantidad al observar la íntima relación entre la afluencia de los metales preciosos de América y también de la subida de los precios. Él decía que el dinero es la representación de la riqueza y que con él se consiguen todos los bienes. Una nación es próspera si en ella abunda el dinero, y que se queje de la salida del oro y la plata sin que con estos metales se haya fomentado la producción y el comercio. No pertenecientes a la Escuela de Salamanca. Luis de Molina. Él expone una teoría del valor, basada en utilidad subjetiva y en el coste objetivo. El coste interviene en el valor de cambio de los bienes, pero este no es la causa de sí solo, sino que es causa de la necesidad que se tiene de ellos. La preocupación por la injusticia lleva a la consideración de que cualquier precio establecido en los mercados, sin la intervención de la autoridad pública y de agentes monopolísticos, es un precio justo. Son ilícitas las ganancias obtenidas mediante precios fijados por un monopolio, incluso por las autoridades públicas.
El dinero es un instrumento, una mercancía con las demás, en manos de un comerciante. Juan de Mariana. Él se mostró partidario del fomento de la agricultura muy desatendida en España del siglo XVI. Critica duramente la política monetaria de Felipe III. Se supone que habían practicado sistemáticamente la corrupción y habían acumulado inmensas fortunas a costa de la hacienda pública. A partir del año de 1603, todavía se redujeron más los costos del monedaje al resellar las monedas existentes con un valor facial doble, incluso triple del originario. Hasta 1680 no se renunció definitivamente a la alteración del valor de las monedas. Entonces, de 1599 a 1680 se le ha designado de la Revolución de Cobre. Autores laicos. Bueno, aquí los autores laicos, el florecimiento económico y cultural del Renacimiento propició la aparición de numerosos escritores que se interesaron por los temas económicos. Cabe mencionar que los autores laicos no se contraponen contra los autores escolásticos. Los valores superiores del bien común y de la justicia surgieron influyendo poderosamente en el pensamiento de estos autores. Nicolás Copérnico. La teoría heliocéntrica fue una de las primeras teorías modernas basadas en el razonamiento deductivo a partir de unas hipótesis. Las conclusiones a las que se llegaba permitían resolver las múltiples discordancias y las complicadas explicaciones de los movimientos de los planetas al considerar la Tierra como centro del sistema planetario. Su temprana observación y exposición de un hecho monetario cuyo enunciado se aproxima a la teoría cuantitativa del dinero. Este personaje pudo observar los efectos que el incremento monetario producía en los precios. El precio de mercado de los lingotes aumenta respecto al valor del dinero. Luis Ortiz. Él expone la forma de llevar a cabo un desarrollo económico equilibrado, muy bien razonado y basado en la investigación de los hechos económicos. Uno de los principales problemas que observa es que salen del reino mercaderías sin elaborar y entran productos manufacturados. Propone fomentar empleo y efectuar una formación profesional para poder incrementar la producción nacional de manufacturas y así para poder aprovechar las materias primas del país. Expone un programa de desarrollo económico integral que abarca la agricultura, la artesanía, los transportes, la marina de guerra y la formación de un tesoro con fines bélicos. La acumulación de oro esterilizada en un tesoro nacional no afecta al nivel general de los precios. Sir Thomas Gresham. Él fue un hombre de negocios, funcionario público y asesor financiero de la reina de Inglaterra. Creó en Londres la Bolsa de Comerciantes, en la que él fue el controlador de cambios. La moneda mala expulsa a la buena, es decir, si coexisten legalmente dos monedas del mismo valor nominal, una con mayor contenido de metal precioso que la otra, esta última, que es la más barata, acabará siendo la única en circulación. Juan Bodino. Él fue un jurista, filósofo, magistrado y economista francés. Se le atribuyó la paternidad de la teoría cuantitativa del dinero. Él decía que el aumento generalizado de los precios se debía a la devaluación de la moneda y que por lo tanto los precios no habrían experimentado una variación si se hubiera expresado en la misma moneda de su degradación. También presentó que la variación de los precios se debía a 5 causas. 1. Al aumento de la cantidad de oro y plata. 2. A la preponderancia de los monopolios. 3. A la escasez de mercancías debido al decaimiento económico y a las exportaciones. 4. Al gasto de los reyes y de los aristócratas en lujos. 5. A la adulteración de la moneda. John Hales. Su libro basado en la observación de los hechos económicos es muy cabal y coherente. El móvil económico de los hombres es su propio egoísmo, intentando lograr el máximo provecho. Él desaprobó las enclausuras, los monopolios, la exportación de materias primas, la importación de
frivolidades y las adulteraciones de la moneda, pero también recomendó el desarrollo económico del país mediante el fomento libre de las artes y de los oficios. Intentó prestigiar la enseñanza de la economía a impartir dentro de la filosofía moral. El mercantilismo español. España, después de la conquista de gran parte del continente americano, tuvo acceso a inmensas riquezas en oro y plata que llegaban con regularidad a la metrópoli. La medida legal adoptada en España es sancionar con la muerte a quien exportara el oro y la plata. Una fuente de gastos consistía en que la importación masiva de productos debido al abandono de la agricultura y de la artesanía. Una causa adicional de la pérdida de parte del tesoro americano se debió a la codicia de los piratas y de las potencias beligerantes contra España que vendían patentes de corso. Sancho de Moncada. Él fue un economista del siglo XVII, autor de un único libro. Su interés por el desarrollo económico de España le impulsó a proponer la creación de una universidad dedicada a la ciencia política en la capital del reino. Él siguió el análisis del dinero de tipo cuantitativista y sus efectos sobre el nivel de los precios. El comercio desempeñado por los extranjeros era sumamente perjudicial para España, ya que se llevaban las materias primas y los metales preciosos. Él recomendó un proteccionismo totalmente férreo mediante barreras arancelarias que impidieran la importación de productos manufacturados. Jerónimo de Ustariz. Él fue un político español y economista. Su estudio se basa en las prácticas de política económica adoptadas por varios países. Él intenta buscar las soluciones a los problemas económicos españoles y efectúa sus propuestas. En el fondo, son similares a la de los autores que le precedieron. Él propuso una estricta reglamentación del comercio con las Indias y una potenciación de la marina, a la vez que la supresión de los monopolios. Bernardo de Ulloa. Él fue un admirador y divulgador de la obra de Ustariz. Expone unas ideas similares a las de este en base a un mercantilismo de tipo colbertista. A él se le considera como el último representante del mercantilismo español. Él no aportó ningún avance teórico sobre las cuestiones económicas en relación a los logrados por los economistas que le precedieron. Consideró que el origen del decaimiento económico de España se encontraba en la gran afluencia del oro y la plata de las Indias. El objetivo contemplado por Ulloa era conseguir una producción nacional más barata que la foránea. Los primeros mercantilistas ingleses. Thomas Miles. Él fue un funcionario de aduanas y diplomático inglés, y gracias a su trabajo de aduanas pudo observar la anarquía en la que se desenvolvían los mercaderes y su prominencia con la que obtenían concesiones y privilegios. Debido al cargo que desempeñaba y a su consideración de que el principal objetivo del comercio exterior de la nación era la importación del oro y la plata, él prefería el mantenimiento de las antiguas instituciones mercantiles que servían para controlar e inspeccionar el comercio y los cambios de moneda. Gerard de Malines. Las aventuras comerciales que emprendió lo llevaron a la cárcel por las deudas. Su pensamiento económico se elevó por encima de los panfletistas propios del mercantilismo y contiene un auténtico análisis económico. Una de sus preocupaciones fue el tipo de cambio que consideraba usurario. La talla analista de este autor se refleja en su teoría sobre el tipo de cambio y en su concepción de un incipiente sistema de ajuste automático del mismo. Edward Misselden. Fue un miembro del Comité Permanente para la Investigación de la Decadencia del Comercio, de que con el tiempo daría lugar al Board of Trade. Era uno de los numerosos mercaderes asociados en la Merchant Adventures que se consideraron discriminados por los privilegios concedientes de la East India Company. Su propuesta de devaluar la moneda implicaba un posterior incremento de los precios interiores, que él nunca negó. Sir Thomas Moon fue el director de la East India Company desde 1615. Fue considerado el máximo representante del mercantilismo inglés por su libro póstumo que se titulaba La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior. En su discurso,
Él aduce una serie de motivos para demostrar que el comercio ejercido por su compañía con las Indias era sumamente beneficioso para Inglaterra. Él no era partidario de devaluar la moneda inglesa, ya que saldrían del país las monedas con buen peso, quedándose las de bajo peso. Distingue claramente lo que es la riqueza de lo que es un tesoro o acumulación de dinero. Ahora explicaremos la fisiocracia. Su ambiente sociocultural se dio durante el prerrevolucionario francés a mediados del siglo XVIII. Partió de una transformación del concepto naturalista a sustituir el sistema metafísico de conocimiento por un sistema racional. Antonio Bernabé fue miembro de los Estados Generales de 1789, al inicio de la Revolución Francesa. En su escrito Introducción a la Revolución Francesa explica que la revolución era la culminación del proceso revolucionario europeo motivado por el enriquecimiento de la burguesía. Durante esta Inglaterra, que ya tenía instaurada la soberanía del Parlamento, se libró de una revolución social en esta época, mediante que los países mediterráneos y del este europeo no les llegó la revolución debido a que estaban poco desarrollados económicamente y su burguesía era de escasa entidad, y los Países Bajos tampoco, ya que sus condiciones económicas, sociales y políticas se asemejaban a las inglesas. La fisiocracia fue constituida por el conjunto de filósofos economistas que desde la década de los 50 del siglo XVIII siguieron con fidelidad el pensamiento económico de un autor eminente, Quesnay. Quesnay fue el maestro indiscutido de la fisiocracia, pues con su poder de convicción logró atraer a su causa a algunos economistas que al propagar sus ideas fueron ganando adeptos. La idea principal es la transformación de la economía francesa concediendo primacia a la explotación agrícola en régimen de libertad. El programa político de esta consiste en mantener el ancien régimen fundamentándolo en un renovado concepto sobre el orden natural. Para la difusión de ideas contaron con varios periódicos. Ledoux y Dupont fueron eficaces reporteros que supieron aprovechar bien la capacidad propagandista de la prensa. La fisiocracia fue una de las primeras escuelas científicas del pensamiento económico por su liderazgo de una personalidad carismática, la conciencia de formar un grupo unido para su desarrollo y la existencia de un medio de expresión y difusión de sus ideas. Antes de hablar sobre Quesnay, mencionaré los conceptos generales de la fisiocracia. El orden natural es el principio básico de la escuela fisiócrata. La naturaleza regida por la ley natural es la que debe de gobernar todas las instituciones humanas. El comercio exterior. El comercio, como otras ramas, es estéril en el pensamiento fisiócrata. Varios fueron los motivos por los que los fisiócratas no creían en las ganancias nacionales a través del comercio exterior. El laissez-faire es el orden positivo en que tiene que estar en concordancia con el orden natural para producir los efectos beneficiosos en la sociedad. Las reformas económicas preconizadas por los fisiócratas exigían la abolición de toda la normativa heredada del pasado y constreñía el sistema económico. Era preferible no hacer nada y dejar que el mundo de la economía marchara por sí solo. El impuesto único, el sistema tributario francés, exigía una racionalización y sobre todo una gran simplificación en aras de la eficacia productiva, por lo que los fisiócratas grabaron con un impuesto directo el producto neto. Este era el único rendimiento que podía soportar el impuesto por no estar vinculado a ningún coste de producción. François Quesnay. La obra maestra de Quesnay fue el Tableau économique o cuadro económico en 1758, quien se le puede considerar como un precursor del utilitarismo, adoptó como principio básico de razonamiento económico la regla de lograr la máxima satisfacción con el menor esfuerzo de trabajo. Quesnay en una hoja consiguió sintetizar gráficamente todo un compendio de teoría económica. Aquí se integran los miembros de la sociedad en tres clases sociales. La clase productiva. La clase productiva es la formada por los empresarios agrícolas y los campesinos asalariados. La clase mixta. La clase mixta es la formada por los terratenientes, por los propietarios de las tierras que les ceden a los empresarios agrícolas o a cambio de una renta. La clase estéril. La clase estéril es la formada por todos los demás miembros de la sociedad no incluidos en dos clases anteriores. La denominación de estéril significa que la laboriosidad de esta clase no origina un producto neto. Surgieron dos versiones del cuadro económico. La versión didáctica, que sigue todas sus líneas básicas. La única modificación es la adicción de los gastos a la clase productiva, y la estéril realizan dentro de su propia casilla. En realidad solo expone un flujo circular de los gastos. En otra versión titulada Análisis de la fórmula matemática del Tableau, Quesnay presentó los resultados finales de todo un periodo mediante un doble flujo circular, el monetario y el de la producción real, donde aparece en la columna correspondiente cada clase.
Turgot y la ley de los rendimientos decrecientes en la agricultura. Turgot denunció su ley casi intachablemente, con gran claridad y sencillez. Cuando a un terreno concreto se le van aplicando sucesivamente cantidades iguales de capital, el aumento de producto obtenido en cada aplicación va siendo inicialmente mayor hasta un límite, en el que la razón entre el aumento del producto y el aumento del capital alcanza su máximo. En estas salen otras teorías, como la teoría del valor. El valor se asienta en la necesidad recíproca de intercambiar las cosas que uno tiene por las que no posee y desea. Se rige por el principio de recibir lo que más puedan y entregar lo menos posible, e irán cediendo mutuamente en sus pretensiones hasta lograr un acuerdo. La teoría del dinero, a través de una consideración eminentemente nominalista a una concepción metalista, según sus implicaciones, cuando el intercambio se realizaba por medio del trueque, cualquier mercancía era representativa de un poder adquisitivo general sobre todas las demás y podía servir de patrón de medida común para comparar con ellas el valor de todas las otras. La teoría del capital, es decir, aquí el capital es un fondo de riquezas mobiliarias previamente acumulado que permite vivir y producir durante el periodo de la producción. La obtención de estos capitales, que luego constituyen los anticipos, se logra mediante el ahorro. Generalmente la clase social más apta para disponer de dinero ahorrado es la de los terratenientes, porque perciben la renta de sus tierras. La teoría del interés. El interés es esencialmente un contrato recíproco y libre de las dos partes, y ambas obtienen de él un provecho. Además, el prestamista tiene derecho a exigir un interés, fundamentalmente porque el dinero es suyo. La teoría de la distribución. La renta de la tierra es el producto neto, todo lo que la tierra produce por encima de la devolución de los avances y de los beneficios propios del cultivador, pues todo esto solo puede ser considerado como recuperación de los gastos propios del cultivo. Las generalidades de Adam Smith. Adam Smith fue un autor que publicó el libro que tuvo mayor éxito en el año de 1776. Fue un economista que captaba el espíritu de su tiempo y conseguía conectar con la sociedad de su época. Escribió lo que la gente quería oír debido a las condiciones de esa época. Las personas querían escuchar que ellos, los burgueses, con su esfuerzo personal, eran la clase emprendedora y dinámica de la sociedad, el pilar y el sostén del engrandecimiento de la nación. En el año de 1776 es considerado un hito en la historia del pensamiento económico y punto donde arranca. La sociología actual del conocimiento ha establecido en este año la divisora entre la economía científica y la especulativa. En esos años no se consideraba oficialmente la existencia de una economía científica antes de ese año. Fue debido a la ausencia de desarrollo posterior de las teorías, el olvido histórico en el caso de la Escuela Salamanca y en el caso de la Escuela Fisiócrata, la brevedad de su duración. Adam Smith nació en Escocia, al norte de Edimburgo, unas semanas después de la muerte de su padre, inspector de aduanas, casado con la hija de un terrateniente. Adam Smith, soltero, vivió casi toda su vida con su longeva madre, que murió 6 años antes que él. Estudió en Glasgow College, donde tuvo por profesor de filosofía moral a Francis Hutcheson, que ejerció una gran influencia sobre Smith, al igual que su amigo Hume. En 1740 completó su enseñanza en la Universidad de Oxford. Terminada la universidad en 1746, regresó a Escocia, donde se dedicó a escribir, a dar conferencias en Edimburgo y a buscar un puesto en la docencia. Adam Smith fue moralista, ya que los hombres la perciben y la practican por las sensaciones, por los sentimientos de simpatía o antipatía. Los hombres en la sociedad generan una comunidad de sentimientos que impulsan a obrar correctamente. Gracias a esto, Smith logró concebir una forma ideal de organizar la economía nacional, la producción y los mercados, la cual llamamos el sistema de libre competencia, en la cual estructura y distribuye los bienes mediante muchos productores y vendedores. La ausencia en los asuntos económicos incluía la no intervención de los autores públicos, excepto para remover los obstáculos que impidieron conseguir las condiciones de competencia basadas en la libertad e igualdad entre todos los sujetos económicos. El núcleo analítico y el método en la riqueza de las naciones. La competencia perfecta es el principio en el que el individualismo económico es ejercicio, cosa donde cualquier individuo ejerce económicamente sin posiciones de privilegio ni de poder. Se produce una sincronía y armonía en el mundo económico, ya que sin ventajas los individuos con libre interacción económica conducen a la armonía de intereses, el individual y el general de la sociedad, mediante las búsquedas por parte de cada individuo del suyo particular.
el fundamento del valor de Smith. Debido a las contrapropuestas del fundamento del valor en los factores originarios de la producción, la tierra y los trabajos, Smith hace sus investigaciones orientadas hacia las teorías objetivas del valor que se basaban en el coste de producción. Los escolásticos sobre la teoría del valor que contemplaban un elemento subjetivo y otro objetivo. La libertad natural o el laissez-faire, principio en el que Smith, a diferencia de los fisiócratas, abarca el orden económico y el orden político, como un individuo que no puede estar sometido sin condiciones al Estado. El sistema económico de Smith se divide en los siguientes factores: la producción y la riqueza. ¿Qué es riqueza y no riqueza para Smith? Las palabras de Smith fueron: todo hombre es rico o pobre según el grado en que puede gozar de las cosas necesarias, convenientes y gratas de la vida. Con estas palabras define la riqueza. La riqueza se proporciona por el trabajo, es decir, se requiere de una producción, y para obtener esta producción había que tomar en cuenta tres factores: trabajo, capital y tierra. La división del trabajo se divide en tres: 1. Las tareas agrícolas por ser las más productivas; 2. La industria; y 3. El comercio. El capital, según Smith, es otro elemento que origina rendimientos. Este es un acervo de bienes que las personas se han reservado, excluyéndolo del consumo inmediato, para dedicarlo a la producción incrementada de otros bienes, obteniendo rendimientos económicos. Existen dos tipos de capitales: capital circulante. Este se emplea en la industria para adquirir bienes con los cuales manufacturar, pero no hay beneficio, no se logra hasta que se vendan las mercancías. Por tal razón se hace circular continuamente dicho capital en un ciclo de compras y ventas sucesivas. El capital fijo se emplea para mejorar las tierras o para comprar máquinas o instrumentos con fines productivos. La tierra para Smith es el tercer factor que proporciona ingresos a su propietario. Estos ingresos consisten en el excedente del producto de la tierra sobre los costes de producción y el beneficio corriente del capital utilizado en las labores agrícolas. El siguiente factor es el valor. La teoría del factor, debido a las fluctuaciones en el poder adquisitivo de la moneda, intentó buscar un elemento económico que conservara su valor a lo largo del tiempo. Debido a la importancia que tenía el trabajo y lo tomó para medir el valor, en realidad Smith solo hizo una sustitución del patrón de medida del dinero por el trabajo. El problema con el que se tropieza Smith es que se da cuenta: cuando no hay homogeneidad del trabajo en las sociedades, existen una gran diversidad de trabajos y remuneraciones. Hay otros factores determinantes como el capital empleado en la producción y la tierra, puesto que ambos requieren una retribución, y darse cuenta que el valor en el mercado no suele coincidir con el valor real. Smith ahora lo llama el precio natural, que es suficiente para pagar la renta de la tierra, y distingue entre el precio natural y el precio de mercado, que una puede fluctuar alrededor de la anterior dependiendo del volumen de la oferta y de la demanda en cada momento. Tercer factor, la distribución. Smith considera los tres tipos de retribuciones: los salarios de los trabajadores, los beneficios del capital y las rentas de la tierra, ya que el precio total o el valor en cambio de aquel producto anual no puede por menos de resolverse necesariamente en esas tres partes y distribuirse entre los habitantes del país. Para Smith, el salario es la remuneración del trabajo de cuenta ajena. Anteriormente, el producto del trabajo de una persona era suyo, pero desde la apropiación de las tierras y la acumulación del capital, el trabajador tiene que compartir lo que produce con el propietario y el patrono. El interés y el beneficio son dos retribuciones distintas que están dentro del mismo concepto de remuneración del capital. El interés es debido al préstamo del capital y el beneficio a la utilización del capital en usos productivos. La renta. Considera la renta como el precio a pagar por el uso de la tierra, con independencia de los gastos realizados en mejoras, como un don gratuito de la naturaleza. Para él, la renta es producto del monopolio, ya que la cantidad de tierras cultivables es limitada y por ello el propietario puede exigir la mayor parte de su rendimiento a los agricultores, dejándolo solo indispensable para sustituir. La utopía impracticable de Smith. El progreso de los pueblos civilizados se contempla en un triple aspecto. Esta no comienza hasta que aparece la apropiación territorial y como consecuencia se instituye la propiedad privada como régimen legal, el propietario de la tierra y el empresario. Smith dice que es una figura terrateniente, sale malparada en su esquema, y que la clase empresarial es creadora de empleo y de riqueza, y en ella recae el progreso de la sociedad. Para esto se necesitan cumplir tres objetivos y la preservación de la estructura del sistema capitalista. En el epígrafe 3 se instituyen frases que avalan la poca confianza de Smith en la consecución de los intereses generales mediante la actuación egoísta de empresarios, manufactureros y comerciantes. Smith se traslada al plano de la realidad
al plano de la fantasía, debido a que imaginó que lo más beneficioso para el público en general eran los precios bajos y la forma de conseguirlo era mediante la libre competencia. Pero en su época la libre competencia no regía, así que Smith en ese aspecto fue utópico, que mejor creó un mundo si en él reinaba la libre competencia y era inseparable de su teoría de la mano invisible. El mundo ideal de Smith debería cumplir a la vez los tres objetivos propuestos y estos no se pueden llevar a cabo porque los dos primeros son incompatibles con el tercero, es decir, una producción y un empleo en aumento requiere de la acumulación de capital y esto solo es posible con altos beneficios. También hablamos sobre Thomas Malthus. Introducción. Debido a los éxitos de la literatura económica obtenidos por Adam Smith y Robert Malthus, la popularización a comienzos del siglo XIX, el interés por la economía en Inglaterra empezaron a haber revistas donde difundían opiniones de los investigadores y de los aficionados a los estudios económicos. Gracias a esto se fueron creando oportunidades para la enseñanza de la economía. En 1816, un joven abogado se ofreció para dar gratuitamente conferencias de economía en Cambridge, llamado George Prime, y hasta 1828 se le nombró como profesor oficial de economía política. En 1825, el banquero Henry Drummond fundó en Oxford una cátedra de economía política que inauguró Nassau Senior. En 1828 se fundaron nuevos centros universitarios en Londres con sendas cátedras de economía política. También se fundó en 1821 un foro para debatir asuntos de economía, el Political Economy Club. Después de tantos escritos que aumentaron el interés del público y las posibilidades de difusión, salieron escritos que se hicieron muy famosos, como la obra de Malthus Principios de Economía Política, considerados desde el punto de vista de su aplicación práctica. Ahora hablaré sobre las teorías de Malthus. Teoría del ahorro. En esta teoría abarca sus consideraciones acerca de la situación de desequilibrio entre el ahorro y la inversión. Indica que la acumulación del capital principalmente se encontraba en la austeridad. Las aportaciones de Malthus al análisis económico son las siguientes: considerar un ahorro en desequilibrio con la inversión, aunque hubiera sido sin intención y de forma indirecta. También unos ingresos como origen de la demanda que determina los precios, aún proveniendo esos ingresos de transferencias de rentas. La teoría de la renta de la tierra. Esta se basa en el principio de la renta diferencial. Básicamente, y según este principio, la renta de la tierra sube debido al aumento de la demanda de productos agrarios, lo que obliga a intensificar la producción o a explorar tierras menos fértiles. En ambos casos suben los costes medios de la nueva producción debido a los rendimientos decrecientes de las nuevas explotaciones, que originan un mayor gasto por unidad de producto. La teoría del valor. En esta obra considera tres clases de valor. Primero, el valor en uso o utilidad de un objeto. Valor nominal en cambio o valor en dinero, al que también se le llama precio. Valor real en cambio o valor en cosas necesarias y agradables y en trabajo. La teoría de la demanda efectiva. Argumenta sobre el ahorro y añade que si la producción supera el consumo, tienen que sobrar las mercancías producidas y no demandadas. El ahorro no se invertiría en algo que nadie demanda. Si el consumo excede a la producción, disminuye el ahorro, el capital y la capacidad productiva. Entre estos debe de haber un punto intermedio para que así se fomente el crecimiento de la riqueza al máximo. Y su teoría monetaria. El dinero no neutral. Él pensaba que el dinero tenía sus variaciones, no solo afectan el nivel de precios, sino que también inciden en las cantidades reales de la producción. Mas no contempló la posibilidad de recurrir a la política monetaria para dirigir y controlar la demanda efectiva. Tampoco consideró el tipo de interés como variable instrumental para alcanzar los mismos fines. La variable fundamental de Malthus fue el gasto. Este podía dirigirse mediante la política fiscal con transferencias de rentas y gastos gubernamentales en bienes, servicios y obras públicas. Los gastos públicos debían orientarse hacia el fomento del empleo de mano de obra y el consumo de mercancías y nunca hacia la elaboración de productos en competencia con el sector privado. Dentro de Malthus se encuentra el conde de Lauderdale. James Mason, octavo conde de Lauderdale, fue un aristócrata y político escocés que se interesó por la economía.
campo en el que alcanzó una notable reputación. Durante muchos años ejerció de parlamentario. En su investigación sobre la naturaleza y el origen de la riqueza pública rompió con el pensamiento tradicional hasta entonces en la línea de Adam Smith referente a la armonía de los intereses públicos y privados. Su crítica a Smith. Critica a Smith ya que no considera apropiado el trabajo como unidad de medida del valor, ya que el trabajo ni es una magnitud homogénea ni es constante. Al parecer sigue a Say al no aceptar el distingo que hace Smith entre trabajo productivo e improductivo, ya que no tiene ningún sentido. A continuación, sus teorías. Teoría del valor. Lord D no siente gran preocupación por explicar el fundamento del valor de los bienes. Tuvo suficiente con atribuírsele a la escasez y a la utilidad mediante el principio de la oferta y la demanda. La teoría de la producción. Introdujo el trío de fuentes de riquezas, las cuales considera los factores de producción, los cuales son tierra, trabajo y capital, por lo cual dividió la riqueza en dos, la riqueza pública y la riqueza privada. La contraposición entre ambos tipos de riqueza proviene de la escasez, fundamento del valor de cambio de las cosas. Considera el capital no como los anticipos con los que se mantiene en actividad el trabajo mientras dure el proceso productivo, sino que es un bien que sustituye al trabajo en la producción. Debe existir una adecuada proporción entre el estado de los conocimientos y la forma de emplearse aprovechosamente el capital. Y por último, su teoría de la demanda efectiva. La iniciativa privada consistía en una mayor producción y oferta, al igual que se disminuiría el consumo y la demanda. Estos conjuntos provocan un descenso de valor de los bienes. Para él, la riqueza pública era su mayor preocupación. Entonces encontró que en la mala orientación del gasto público, una causa de insuficiencia de la demanda global que impedía su equilibrio con la oferta global. Sismondi. Jean-Charles Leonard Sismondi de Sismondi era un ginebro de ascendencia italiana y padres franceses que se refugiaron en Suiza. Debido a las persecuciones religiosas, las dos aficiones de Sismondi fueron la historia y la economía. Vivió en Inglaterra en la época de Malthus. La riqueza comercial o principios de economía según Sismondi. Este libro es en general una exposición de la economía liberal de la de Smith, donde llega a considerar que el contratar a los obreros un cambio de bienes presentes por futuros, pues se cambian bienes actuales en forma de salario por los de la ulterior producción. Basa la riqueza comercial, que es mediante el comercio internacional, no solo en las diferencias de precios, sino en las distintas estructuras y capacidades productivas de los países. El ataque al laissez-faire económico. En sus nuevos escritos, Nuevos Principios, tenía intención de lanzar un ataque frontal al ultraliberalismo económico y sustituirlo por un sistema Otros apartados que abarcó Sismondi son los siguientes. Su teoría de la explotación. Los trabajadores solo podían consumir la producción de artículos de primera necesidad que se les daban, eran los que no se lograban vender. Logró notar las causas y las consecuencias de la explotación. La insuficiencia de la demanda, la observación de una superproducción que tenía dificultades de venta y la constatación del aumento del desempleo y míseras condiciones de los trabajadores llevó a Sismondi a identificar con las distintas clases de insuficiencia de demanda y que provocaron una crisis económica que hay tres tipos de insuficiencia de la demanda. Una se basa en el exceso del ahorro porque puede llegar a anular la rentabilidad de la inversión. Otra por el desajuste entre el ahorro y la inversión que obedecen a decisiones no coordinadas procedentes de diferentes sujetos económicos. La tercera es el escaso poder adquisitivo de las masas explotadas de los trabajadores. La política social, según Sismondi, intentó devolver la conciencia social a los ricos, la responsabilidad de la precaria y mísera condición de vida de los pobres, ya que estos no eran pobres porque ellos quisieran, sino porque eran oprimidos y explotados por los ricos. Y esto traía por consecuencia los costes de su política social, que debían de recaer sobre la empresa y la sociedad. El análisis dinámico de Sismondi. Su mayor aportación de Sismondi fue la enseñanza que nos impartió del uso continuo y sistemático del análisis dinámico. En su variante más simple del análisis por periodos, Quizney empleó un método dinámico de análisis en su tableau. Los grandes economistas como Smith y Ricardo emplearon la estática comparativa, donde partían de una situación de equilibrio unos cambios que más pronto cabería en otro equilibrio, el cual comparaban con el inicial. Antecedentes: el debate monetario. La Bank Restriction Act fue una ley promulgada en 1797
la cual suspendía la convertibilidad en oro de los billetes del Banco de Inglaterra. El valor nominal de los billetes emitidos por este banco había llegado a ser muy superior al valor del oro que en el banco mantenía en reserva. La prestación masiva de los billetes para su canje por oro puso en peligro de quiebra a la institución emisora. Y es por este motivo, y para salvar de la bancarrota al Banco de Inglaterra, fue preciso dictar esta drástica ley. De esta forma se implantaba legalmente un patrón monetario dirigido, o sea, un patrón papel sin respaldo metálico. Una de las causas del gran aumento de los billetes del Banco de Inglaterra fue la necesidad del gobierno británico de recurrir a los anticipos de dicho banco para financiar las guerras contra Francia entre 1793 y 1815 y para ayudar a los países aliados. Esto originó un aumento del dinero en circulación y una suave pero persistente inflación. El alto precio del lingote, una prueba de la depreciación de los billetes de banco, en una de sus reediciones añadió un apéndice conocido como el Plan Ricardo o Ingot Plan, en el que proponía que el Banco de Inglaterra debía tener un metal precioso monetario, pero no acuñable, en lingotes para atender la convertibilidad de los billetes. Henry Thornton nació en 1760 y murió en 1815. Fue un banquero, parlamentario, filántropo y destacado analista de las cuestiones monetarias. Su obra más importante es una investigación sobre la naturaleza y los efectos del crédito papel de Gran Bretaña, publicada en 1802, más conocido abreviadamente como Paper Credit. En 1810 colaboró con Francis Horner y William Huskisson en la redacción del informe sobre el lingote de oro, cuyo título completo es Bullion Report of a Select Committee of the House of Commons. La gran aportación de Thornton al análisis monetario fue considerar que todos los medios de pago son esencialmente idénticos, es decir, el dinero legal, o sea, los billetes de banco, y los títulos de crédito, que son los depósitos bancarios, las letras de cambio y otros activos financieros monetarios, son todos instrumentos de pago basados en el crédito. Por consiguiente, su expansión constituye un aumento de la circulación monetaria o contracción según sea el caso, que puede o no tener incidencia sobre el nivel de precios y el de la producción a causa de sus efectos sobre la demanda. Thornton destaca la gran importancia de las expectativas sobre los precios en la determinación del tipo de interés según sean esas expectativas. Los posibles perjudicados tratarían de compensar los riesgos de pérdida al formalizar los contratos. De ahí que distinguiera el interés nominal del interés real. Por ejemplo, si se prevé un incremento de precios, el prestamista intentará resarcirse de su posible pérdida en términos reales, aumentando el interés del préstamo. David Ricardo vivió de 1772 a 1823. Nació en Londres, siendo el tercer hijo en una familia que tendría 17 hermanos. Su padre fue un corredor de bolsa. Se había trasladado a Inglaterra desde Holanda, a donde habían emigrado sus ascendientes españoles a finales del siglo XV, debido a la expulsión que por motivos religiosos decretaron los reyes católicos en los reinos españoles. David recibió una educación corriente en las escuelas locales y también durante 2 años en Ámsterdam. A los 14 años ya estaba ayudando a su padre en la bolsa. A los 21 años se independizó tras la ruptura de las relaciones familiares por abjurar de la religión paterna y haberse convertido al cristianismo para casarse con una cuáquera.
Siguió trabajando por su cuenta como un corredor de bolsa, logrando en 4 años una apreciable fortuna, la cual aumentó posteriormente. Completó de forma autodidacta su formación intelectual, aficionándose por los temas económicos tras la lectura, a los 27 años, de La riqueza de las naciones de Smith. De los grandes economistas, fue el menos instruido desde el punto de vista académico, pero supo compensar esa desventaja con la agudeza de su ingenio, la fuerza expresiva de su pluma y su fama. Empezó a escribir artículos sobre cuestiones económicas a sus 37 años, un poco antes de retirarse de los negocios en 1814, y el método de Ricardo. Casi todos sus razonamientos comienzan sentando unas bases sobre las que argumentará. Supongamos que, es decir, introduce premisas a priorísticas las cuales va extrayendo conclusiones lógicas mediante la deducción. A veces son tantas las suposiciones que al final la situación es tan abstracta que la conclusión es una trivialidad irrefutable, pero que no sirve de nada en la realidad práctica. En esencia, su método es puramente abstracto y deductivo, y lo aplica casi con exclusividad al análisis de los temas económicos, sin tener en cuenta la sociología, la filosofía y la historia. Aunque Ricardo convierte la economía en una ciencia autónoma, no puede desvincularla de la política, pues en realidad sus conclusiones sirven de recetario para la adopción de soluciones políticas relacionadas con las cuestiones económicas candentes en su época, problemas monetarios derivados de la financiación de las guerras, problemas agrícolas por las necesidades de aumentar la producción, desplazamiento de la primicia productiva de la agricultura a la industria y otros tantos problemas. Su éxito se debió a que supo ver hacia dónde se encaminaban las fuerzas económicas y poner su análisis teórico al servicio de las políticas económicas triunfantes, a lo cual debe añadirse que su forma de expresión es sencilla, clara y persuasiva. La teoría monetaria de Ricardo. En sus artículos de El precio del oro, publicado en 1809, y El alto precio de los lingotes en 1810, Ricardo se decantaba por los escritos postulados metalistas y cuantitavistas del dinero, a pesar de recomendar la circulación del papel moneda y descartar las monedas de oro y plata. Los billetes de banco que él recomienda debían estar respaldados por las reservas de oro, aunque no necesariamente en su totalidad, y sobre todo debían ser libremente convertibles en lingotes. Para Ricardo, el dinero debía ser neutral, esto es, que el dinero no afecta a las variables reales de la economía, pues como él dice, es únicamente el medio por el cual se efectúa el cambio. Y también dice que como el dinero es un bien variable, el aumento de los salarios en dinero será frecuentemente ocasionado por una baja del valor del dinero. Él no culpaba al Banco de Inglaterra de ser el causante de la inflación ni de la crisis de 1797, pues opinaba que había ejercido sus poderes con moderación, aunque reconoce que había emitido más billetes de los que podía garantizar con sus reservas. Con su plan lingote o plan Ricardo, que consistía en volver a la convertibilidad de los billetes en oro, pero en lingotes, Ricardo pretendía que la emisión de billetes tuviera un control, de modo que el valor del billete fuera exactamente igual que el del oro al que representaba. Estudió las ventajas e inconvenientes de que el gobierno asumiera el monopolio de la emisión de los billetes para que los beneficios de la emisión no fueran a parar a las manos privadas del Banco de Inglaterra. Teoría del valor. Siguiendo a Lord Lauderdale, distingue entre la riqueza y el valor. Para ello expone el ejemplo del agua, de forma que si ésta se escaseara por haberla monopolizado un individuo, ésta aumentaría su riqueza
porque mediante su venta estaría en disposición de adquirir más bienes necesarios y de lujo, pero al mismo tiempo la riqueza de los demás individuos disminuiría por la razón inversa, porque se verían privados de uno de sus goces y de los bienes que tienden a entregar a cambio del agua. Si el agua escaseara por causas naturales, disminuiría la riqueza del país y la de los individuos, porque todos se verían privados de parte de uno de sus goces. Atiende el valor, pero ante todo el valor de cambio, dando por sentada una condición previa. Sin la utilidad no puede existir valor de cambio. Una cosa que no sea útil no se intercambia, pero la utilidad no determina su valor. Según Ricardo, el valor de cambio se fundamenta en uno de dos elementos según sean las circunstancias: la escasez, puesta en relación con la demanda o la intensidad de los deseos de quienes pretenden obtener un bien. Este elemento interviene cuando los bienes no se pueden reproducir por el trabajo, como son las obras artísticas, monedas raras, entre otros bienes, o estén monopolizados. La escasez es el elemento determinante del valor. El trabajo es necesario para la elaboración de los bienes y este es el elemento que determina el valor si los bienes pueden ser reproducidos por el trabajo humano. Teoría de la distribución. El estudio previo del valor de cambio le era indispensable para determinar la retribución del trabajo y con ella la del capital. Sin embargo, se encontró con que el valor de cambio no podía explicar la renta de la tierra, porque ésta no incidía en la determinación del precio de los bienes, según él opinaba. El caso de la tierra era muy peculiar, puesto que no intervenía en la producción como los demás bienes. En primer lugar tenemos la renta de la tierra, el cual nos dice que la renta se paga porque la tierra tiene dueños debido a su disponibilidad limitada y a las diferencias de fertilidad y emplazamiento. Luego tenemos los salarios, que la mano de obra, al igual que las demás cosas que se compran y se venden, y que pueden aumentar o disminuir en cantidad, tiene su precio natural y su precio de mercado. Por otro lado, el beneficio, que el beneficio es la diferencia entre los ingresos y los pagos de los salarios. Ricardo dice que el valor de los bienes se divide solamente en dos porciones. Una constituye el beneficio, la otra la retribución de la mano de obra. El principio de las ventajas comparativas. Supongamos que en el Reino Unido, con 100 obreros y una unidad de recursos, se produce una unidad de paños y con 120 obreros y una unidad de recursos, una unidad de vino. Su valor de cambio tendrá que estar en la proporción de una unidad de vino es igual a 120 sobre 100 obreros, lo que es igual a 1.2 unidad de paño. Por otro lado, en Portugal, suponiendo otra situación, con 90 obreros y una unidad de recursos se produce una unidad de paños, y con 80 obreros y una unidad de recursos, una unidad de vino. Evidentemente, según la teoría del valor trabajo, en Portugal la producción es absolutamente más barata que en el Reino Unido en todos los artículos, por lo que no parece adecuado que haya un poderoso móvil para comerciar. Sin embargo, el valor de cambio está en la siguiente proporción. Una unidad de vino es igual a 80 sobre 90 trabajadores, lo que es igual a 0.89 unidad de paño. Por consiguiente, el tejedor inglés le interesaría vender su paño en Portugal porque obtendría más cantidad de vino que en su país, y al vinatero portugués lo que le convendría sería vender su vino en el Reino Unido, adquiriendo a cambio más paño que en su tierra. Ricardo recomienda, en esas circunstancias, la especialización de cada país
en la producción del bien en el que tiene ventaja comparativa, y a continuación el intercambio mutuo del incremento de las cantidades obtenidas. De este modo, ambos países disfrutarán por el mismo coste de más cantidad de bienes. Teoría del capital. El capital es aquella parte de la riqueza de un país que se emplea con vistas a una producción futura y puede ser aumentando de la misma manera que la riqueza. No puede existir acumulación sin motivo, y añade, nadie acumula sino con el propósito de hacer productiva su inversión. La acumulación del capital proviene del ahorro. La principal causa que impide la acumulación del capital es el incremento permanente de los salarios. A su vez, estos suben por la carestía de los artículos básicos que necesitan los asalariados. Teoría del interés. El interés del capital lo fundamenta en el beneficio empresarial, es decir, en la productividad del capital, que supone sin más que tienen que ser suficiente para que el empresario obtenga compensación por afrontar la inversión. El interés del capital se establece, según Ricardo, por la interacción de la oferta de fondos ahorrados y por la demanda de fondos para la inversión, puesto que el tipo de interés depende, o sea, es el efecto de la tasa de beneficio, que es la causa. La tributación. Ricardo, partidario de laissez-faire, consideró que el Estado no estaba legitimado para intervenir en la economía, salvo en muy pocos asuntos. De entre estos, la tributación era el más importante por su gran influencia sobre la distribución. En su ensayo sobre los beneficios, dice que este tema es quizás el más difícil e intricado de cuantos asuntos trata la economía política. El impuesto sobre la renta recae sobre los terratenientes y no lo puede repercutir sobre el agricultor. Los demás impuestos recaen sobre los consumidores o sobre los preceptores de los beneficios. En síntesis, el pago de impuestos se extrae siempre, en último término, ya sea del capital o del ingreso del país. Los impuestos indirectos sobre los productos, ya sean agrícolas o industriales, finalmente son repercutidos a los consumidores. Los impuestos cuya finalidad es sufragar el mantenimiento de los pobres, las guerras y los gastos corrientes del Estado son nocivos, puesto que merman la capacidad industrial del país. Todo ahorro sobre esos impuestos equivale a un aumento de los ingresos del público en general y contribuiría al aumento de la formación de capital en particular. La ley Say. Ricardo cita y se muestra de acuerdo con Say cuando expresa su opinión. Say ha evidenciado en forma muy satisfactoria, sin embargo, que no hay cantidad de capital que no pueda ser empleado en un país porque la demanda está limitada únicamente por la producción. En principio, Ricardo está tan de acuerdo con la ley Say que ni siquiera se le pasa por la imaginación que alguien desee demandar dinero por el mero hecho de tenerlo, como depósito de valor, hasta el momento futuro de utilizarlo. Llegó a conclusiones distintas a las de Say en lo que respecta a la relación entre el tipo de interés, la tasa de beneficios y la acumulación de capital. Say opinaba que la abundancia de capitales disponibles, en proporción a la magnitud de las actividades que para ellos existía, bajaría la tasa de interés, pero afirmaba que con tipos de intereses a la baja, la posibilidad de inversión podría seguir indefinidamente. Generalidades sobre el pensamiento de Marx. Marx no siguió ninguna de las corrientes del pensamiento socialista que se iban formando. Creó una nueva corriente a la vez que criticaba a todas las demás. Marx opinaba que estos socialismos eran producto de la fantasía de sus autores y que ellos no se apoyaban en los hechos reales ni en las tendencias observables de las fuerzas económicas y sociales que hicieran prever
el advenimiento de un determinado futuro socialista. Por estos motivos, a todos esos socialismos los consideró reaccionarios y en realidad utópicos, en contraposición al análisis empírico que Marx efectuaba de las fuerzas económicas y sociales que causan los cambios en la sociedad. Karl Marx nació en 1813 y murió en 1883. Nació en Treveris, Renania, en el seno de una familia judía, cuya cabeza de familia era un abogado ilustrado, tirando a liberal. Inició sus estudios en la ciudad natal y en 1835 empezó la carrera de Derecho en la Universidad de Bonn. Al año siguiente se trasladó a Berlín, donde se aficionó a la filosofía y a la historia y frecuentó grupos juveniles revolucionarios de la izquierda hegeliana. En 1841 se doctoró en la Universidad de Jena. Su tesis versó sobre la filosofía de Demócrito y Epicuro. Se ocupó en la escritura de artículos periodísticos para la Rheinische Zeitung, de la que llegó a ser director en 1842. En 1843, por presiones de la censura, tuvo que dimitir de ese cargo y emigró a París, donde conoció a su compatriota Engels, que se convirtió en su amigo y mecenas durante toda la vida. En 1844 colaboró en la preparación y publicación del primer y único volumen de los Anales franco-alemanes, por cuyo contenido el gobierno prusiano decretó su encarcelamiento y ante las presiones que ejerció sobre el gobierno francés, fue expulsado de Francia, trasladándose a Bruselas en 1845. Por otro lado tenemos a Friedrich Engels de 1820 a 1895, quien fue hijo de un rico industrial. Estudió en la Universidad de Berlín, donde se relacionó con los jóvenes izquierdistas hegelianos, y se trasladó a Manchester, donde la sociedad de su padre tenía una manufactura textil. En 1844, Marx le publicó en los Anales franco-alemanes un artículo de crítica a la economía política. Desde entonces data la gran amistad entre ambos y la colaboración en la redacción de varias obras, como El objetivo de Marx. El objetivo de Marx fue crear un programa de investigación social, el materialismo histórico. Para captar la idea de este programa se puede acudir al resumen que de él hizo su amigo y colaborador Friedrich Engels en Anti-Döring. La concepción materialista de la historia parte del pensamiento según el cual la producción y con ella el intercambio de sus productos son la base de toda ordenación social, y en toda sociedad que se presenta en la historia, la distribución de los productos y con ella la división de esa sociedad en clases o capas se configura a tenor del modo como se produce y del modo como se intercambia lo que se produce. Por consiguiente, las causas últimas de todo cambio social y de toda revolución política tienen que buscarse no en la cabeza de los hombres, en su creciente conocimiento de la verdad y la justicia eternas, sino en las transformaciones de los modos de producción y de intercambio. No deben buscarse en la filosofía, sino en la economía de la época que se considere. El materialismo histórico. El fundamento de tal evolución se encuentra en las condiciones económicas en las que los pueblos desarrollan su existencia. Se trata de una teoría que explica por qué evolucionan las sociedades en su devenir histórico. Marx se inspiró en el método dialéctico de Hegel para efectuar el estudio de la evolución de las formaciones sociales, pero invirtió los términos. Para Hegel, el individuo aislado es una abstracción
y como sujeto solo cobra sentido en el seno de un organismo social, cuya conciencia o alma del pueblo determina su forma de pensar, su necesidad de conocimientos y también todas sus creaciones sociales, jurídicas, éticas, materiales o económicas. Así pues, todas esas creaciones son manifestaciones históricamente concretas, propias de cada época, de la conciencia social o espíritu de los pueblos, que evolucionan dialécticamente en una sucesión de acciones, contraposiciones o reacciones, cuyo resultado es una nueva acción y así sucesivamente. El Manifiesto Comunista y las Internacionales. En el Manifiesto Comunista, Marx intentó unir a los trabajadores de todo el mundo para instaurar el comunismo, mas este solo arraigó en países subdesarrollados. En los desarrollados, la burguesía, ante la lucha de la clase obrera, supo retener el poder adaptándose a las circunstancias mediante reformas y concesiones económicas y políticas, la mejora del nivel de vida de los trabajadores y la representación popular en los regímenes democráticos resultaron ser el mejor antídoto contra la revolución proletaria. La lucha de clases y la futura sociedad. Para Marx, la moral vigente no era más que un prejuicio burgués y la religión un opio para el pueblo que lo adormece y mantiene en la sumisión, y el papel de la guerra debía desempeñarlo la lucha de clases. Esta había que mantenerla viva hasta que hubiera el número suficiente de trabajadores convencidos de pertenecer a una clase oprimida para constituir una fuerza que pudiera derribar al poder burgués. Lo fundamental para promover la lucha de clases era la toma de conciencia de clase oprimida en cada situación histórica. La nueva sociedad no tendría clases y el sistema de distribución debería realizarse según el principio comunista de a cada cual según sus necesidades. El Capital es el título de la monumental obra de Marx. En ella analiza críticamente la economía del sistema capitalista. Para afrontar este estudio, Marx, ávido lector, se inspiró en múltiples autores, pero extrajo todo el aparato conceptual de David Ricardo. Por eso a Marx, como economista, se le considera un clásico. Aunque llegó a sus propias conclusiones, de Ricardo tomó la teoría del valor-trabajo y de ella dedujo la teoría de la explotación y la plusvalía. También adoptó la teoría de la distribución, con la tríada de rentas y la teoría cuantitativa del dinero. Sin embargo, su formación historicista le hizo ver claramente, a diferencia de los autores clásicos, que todos esos conceptos no eran más que categorías históricas exclusivas del capitalismo. El método de Marx es una combinación de dialéctica con deducción y empirismo. Para ello efectúa numerosas citas con gran variedad de detalles históricos. Intentó realizar su estudio de la economía política sin separarse del método científico.